Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Internacional de Andalucía. Mi nombre es Manuel Acosta, soy el vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria y en nombre del rector, que disculpa su ausencia por un problema personal, está fuera de Sevilla, le hubiera encantado estar aquí, pero en este caso lo represento yo y bueno, estamos encantados de que estén ustedes aquí, de iniciar la segunda de las conferencias del quinto curso del Foro Permanente Itálica. Tiene la palabra doña Susana Cayuela, como delegada de Cultura, Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla. ¿Ana? Sí, este mismo. Sí, creo que me quedo con este mismo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, tanto a los que estamos aquí como a aquellos que nos seguís desde casa a través de las redes. Vicerrector, muchas gracias por recibirnos aquí en la universidad, en este espacio que ya sabes que para nosotros en la Junta de Andalucía, pues ya sabes de nuestra vinculación y cariño. Estamos encantados de venir hoy a acompañaros. Antonio Muñoz, desde el Ayuntamiento de Sevilla, qué alegría que nos sigas acompañando. Y tenemos nosotros hoy también aquí a nuestro gran experto en patrimonio, como no, Juan Manuel Becerra, que bueno, tenemos una gran vinculación porque estamos en la misma consejería, con lo cual el jefe de servicio en nuestra consejería de Cultura. Y al conferenciante, ¿qué puedo yo decir? El conferenciante ya lo presentarán ahora. Nosotros nos conocemos hace, no puedo decir los años, porque son muchísimos. Y bueno, yo no tengo la más mínima duda, desde el primer minuto yo siempre acudo encantada a acompañaros en estos foros, pero desde el primer minuto, viendo que era el profesor Montero quien iba a estar hoy acompañándonos, bueno, pues todavía más feliz cuando acudes a un sitio institucionalmente y además lo disfrutas. La verdad que pasas un rato extraordinario. Querida Concha, muchas gracias. Presidenta, es una labor la que hacéis desde Civisur. Es impagable, es un tiempo enorme el que dedicáis y un trabajo extraordinario el que hacéis. La propia organización de este foro, de esta serie de cursos en la que los expertos nos vienen enseñando, nos vienen explicando y nos vienen contando cosas, todo en este mismo fin que estamos buscando todo, y es conseguir que Itálica sea Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un fin conjunto que conseguimos, y vuestra labor desde Civisur, la tuya personal, yo tengo que decir, y me consta, es la presidenta personalmente la que se involucra, te manda los mensajes y te avisa. No es una presidenta al uso a la que le resuelven las cosas. Yo de verdad, Concha, ya sabéis que nosotros desde la Consejería de Cultura siempre que nos llamáis estamos, porque esta labor que estáis vosotros realizando es una labor a favor de todos, porque el conjunto arqueológico de Itálica es de todos nosotros, nos pertenece a todos. Lo que tengamos y todo lo que mejore y todo lo que nos vaya bien en el conjunto arqueológico de Itálica, y esa declaración de Itálica Patrimonio Mundial va a ser fantástica para Sevilla, para Andalucía, y yo diría que para España, porque sumamos un patrimonio más dentro de nuestro país, lo cual estoy segura que lo vamos a conseguir y va a ser extraordinario. Nosotros desde la Junta de Andalucía estamos volcados todos, pero desde el primero hasta el último, desde la Consejería de Cultura, con nuestra consejera Patricia del Pozo al frente, que ya sabéis, tú sabes, presidenta, que es una gran entusiasta del conjunto arqueológico de Itálica, que cada vez que hay una posibilidad de asistir ella y de acompañarnos, lo hace. Siempre tiene una idea que darnos acerca de cómo mejorarlo y siempre tiene alguna forma de decirnos cómo seguir mejorando y cómo seguir trabajando. Y como no, ya decía, si tenemos aquí como quien nos presenta hoy al conferenciante a nuestro propio jefe de servicio desde la Dirección General de Patrimonio. Nosotros, como decía, estamos volcados y trabajando día a día desde la Consejería en todos los estamentos, específicamente desde la Delegación Territorial. Tengo que decir que veo también aquí a José Manuel Rodríguez Hidalgo, que es miembro de nuestra delegación, aunque ahora lo tenemos solo una parte del tiempo, pero que es gran colaborador vuestro y que está con nosotros como arqueólogo en nuestra delegación territorial. Nosotros en Itálica abarcamos todo aquello que es necesario en la conservación, mejora, protección y difusión
de este conjunto arqueológico, con el apoyo de nuestra Dirección General de Patrimonio cuando es necesario y con el apoyo y el trabajo de todos los que nos rodean. Yo os puedo decir, por hacer un breve resumen, que en el área de conservación acabamos de terminar los trabajos de consolidación del Estivadium en la Casa de la Cañada Honda. Es una estructura semicircular, bueno, que voy a decir a todos los expertos que están aquí, pero sí que os cuento, de ladrillo y mortero, que conforma un tipo de lecho que estaba destinado a la celebración de banquetes. Es extraordinario y bastante singular en lo que es la cultura romana. Por otro lado, seguimos en una labor que es importantísima, que es la difusión, porque hay que enseñar y contar de una forma también adaptada. Estaba yo comentando en la entrada que acabamos de tener las Jornadas Europeas de Patrimonio, se han celebrado la última semana de octubre y desde la Delegación Territorial hemos querido, por supuesto, además de otros conjuntos arqueológicos, incluir Itálica. Incluirlo una vez más con unas emisiones dirigidas a aquellas personas que no pueden venir a visitarlo. Por medio de nuestros arqueólogos han estado explicando el conjunto, incluso aquellas zonas del conjunto arqueológico que no son fáciles de visitar habitualmente porque están cerradas al público por su difícil acceso. Y hemos tenido una jornada muy bonita porque además se llamaba de patrimonio inclusivo, con lo cual hemos aprovechado también para explicar y contar a todos aquellos que quieran venir a visitarnos, que tenemos todos nuestros carteles con braille que instalamos el año pasado. Todas las jornadas han quedado grabadas, con lo cual ahora quedarán colgadas en la web y todo aquel que quiera, tanto niños como mayores, porque las hemos dirigido a los colegios y a través de asuntos sociales, también se han estado viendo en todos los que eran los antiguos hogares del pensionista y han tenido un gran éxito. Decía que la difusión es de gran importancia. El verano pasado fueron exitosísimas las visitas nocturnas en el anfiteatro de Itálica. Hemos tenido una asistencia de más de 1.000 personas, 1.160 personas me han dejado anotado. También hemos llevado a cabo el Festival de Artes Escénicas de Andalucía en el Teatro Romano, anfitrión, que lo hemos organizado desde la propia Consejería de Cultura a través de nuestra agencia de instituciones culturales. Hemos ampliado lo que es toda la cartelería informativa en la zona del Mirador y del teatro y el anfiteatro, de nuevo para una mejor comprensión de aquellos que se acerquen al conjunto. Y ahora ya tenemos la vista puesta en la campaña de actividades navideñas. Y ahí sí hemos querido programar actividades para familia y tenemos especialmente pues lo que llamamos arqueólogos por un día. Los más pequeños pues entran en un taller de arqueología y experimentan un poco lo que es la emoción de ser un arqueólogo, el descubrimiento, pero siempre con el cuidado del patrimonio y siempre desde el respeto y el conocimiento de todo aquello que les rodea. Por otro lado, también queremos deciros que nosotros continuamos trabajando involucrados en lo que son todos los trabajos que estamos finalizando, por ejemplo, el plan director, en el que pues estamos involucrados todos en la consejería. En esta sala en la que estoy, mire a derecha, mire a izquierda o mire al frente, tenemos involucrados desde la consejería, la delegación territorial, el personal y el director personalmente del propio conjunto arqueológico en la elaboración de este plan director que conjuntamente con el IAPH y que estamos trabajando conjuntamente con todos vosotros en Civisur, pues va a llevarnos a reforzar la candidatura de Itálica Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por otro lado, también, un poco por resumirlo, estamos trabajando en la adecuación de zonas de sombra. Es importante que los visitantes, cuando vengan en esta ciudad en la que tenemos este calor tan desaforado en tantos meses del año, pues les permitamos un paseo dentro de algunos lugares en los que tener un resguardo y, bueno, hay que ser respetuoso con la zona en la que nos encontramos y estamos trabajando en el estudio de las posibilidades para todo ello. Y luego, pues, continuamos con las cosas del diario, pues los planes de autoprotección del conjunto arqueológico de Itálica, como no, tenemos que tener todo ello actualizado, el mantenimiento de las zonas verdes y forestales. Como ven, es una apuesta por la inversión y el mantenimiento y es continua. Y se suma a toda la que hemos desarrollado en los últimos tiempos, pues desde que dejamos repuesto y arreglado todo el acceso a la ciudad romana o el estanque y el larario de la Casa de los Pájaros o los mosaicos de la Casa del Patio Rodio. Bueno, podría seguir,
pero yo verdaderamente pienso que hoy todos lo que tenemos ganas es de escuchar a nuestro conferenciante. Yo les digo que estoy expectante, estoy segura de que vamos a disfrutar muchísimo, que tengo que decir que también tiene una vinculación con nosotros en la Consejería de Cultura, ya que es miembro de nuestra Comisión Provincial de Patrimonio, una comisión, como saben, de un gran interés y en el que, con gran generosidad, el conferenciante nos dedica su tiempo y sus certeros conocimientos sobre patrimonio para asesorarnos en el continuo devenir de todo aquello que nos acerca cada día. Yo solamente me resta decirles que en la Junta de Andalucía tienen un aliado con nuestro patrimonio, un aliado con la cultura y que seguimos juntos, Concha, seguimos adelante y seguimos todos encaminados a este gran fin que pretendemos conseguir, que Itálica sea definitivamente un nuevo patrimonio mundial de la UNESCO aquí en Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Y a continuación tiene la palabra doña Concha Cobreros como presidenta del Consejo Asesor de la candidatura y copresidenta de Civisur. Concha. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tus palabras, querida delegada. Muchas gracias a los que nos seguís desde el otro lado de la pantalla y a los que estáis aquí presencialmente. Algunos me consta haciendo un gran esfuerzo. Antonio Muñoz, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Loli Romero, concejal del Ayuntamiento de Santiponce, en fin, miembros del Consejo Asesor, miembros de Civisur, muchas gracias. Y gracias sobre todo y en primer lugar a la Universidad Internacional de Andalucía, que nos acoge una vez más en su sede, en esta aula estupenda, aula magna. Esta es la penúltima conferencia del quinto curso del Foro Permanente Itálica en clave de Patrimonio Mundial. Quinto curso se dice pronto, pero han pasado 5 años desde que empezamos a trabajar, somos ya todos 5 años más viejos. En estos 5 años hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho los 5 cursos del foro, hemos hecho multitud de actividades de la plataforma de apoyo que en sí sería muy largo de desarrollar y no vamos a entrar hoy en ese detalle, y hemos redactado el expediente de defensa. Hicimos primero un resumen mínimo que exige UNESCO para entrar en la lista indicativa, lo que conseguimos en 2018, y ahora estamos ya desarrollando el expediente completo. Todas estas actividades las hemos desarrollado desde el Consejo Asesor de la Candidatura, que es el órgano que creamos desde Civisur para dirigir el proyecto. Sabéis que es la primera vez que una candidatura se lanza desde la sociedad civil, desde Civisur. Y sabéis, porque lo acabo de decir, que lo gestionamos desde el Consejo Asesor. Consejo Asesor que está formado por 15 expertos que de una manera altruista nos prestan su tiempo y su conocimiento para sacar esta candidatura adelante. 15 expertos de las diferentes ramas que hacen falta para sacar adelante una postulación de este tipo. Arquitectos, arqueólogos, historiadores, expertos en comunicación, expertos en patrimonio mundial. Un trabajo maravilloso, un esfuerzo maravilloso que hacemos desde este consejo. Me incluyo modestamente porque el trabajo es suyo, ¿no? Es por tanto un trabajo altruista y es un trabajo de la sociedad civil. Pero sabéis también, porque lo decimos cada vez que hablamos de este tema, que en este proyecto ilusionante hemos conseguido implicar a todas las instituciones que tienen relación con el conjunto arqueológico. Hemos conseguido implicar a la Junta de Andalucía, maravillosamente representada hoy por Susana Cayuela. Hemos conseguido implicar al Ayuntamiento de Santiponce. Hoy no nos acompaña su alcalde, cosa rara, pero sí nos acompaña su delegada de Cultura, Loli Romero. Implicar al Ayuntamiento de Sevilla, representada hoy aquí por su teniente alcalde, Antonio Muñoz. Hemos implicado a las 3 universidades públicas, a esta en la que estamos, la Universidad Internacional de Andalucía, a la Universidad de Sevilla, a la Universidad Pablo de Olavide, que nos prestan sus sedes y un poquito de dinero para que podamos desarrollar el foro. Pero este año, además, han dado un paso adelante y hemos firmado recientemente un maravilloso convenio, porque no solamente es el dinero lo que significa, sino lo que
lo que significa lo que os voy a decir de respaldo académico y de reconocimiento del proyecto. Hemos firmado un convenio Civisur y los 3 rectores para el respaldo económico de la segunda fase de la redacción de este expediente de defensa. En este respaldo está también la CaixaBank apoyando muy generosamente y que ya lo hizo también con toda generosidad el año pasado. Con todos ellos tenemos firmados convenios y también estamos tratando de cerrar un convenio con la Diputación de Sevilla. Así que tenemos implicadas a todas las instituciones que tienen que decir algo en Itálica, ¿no? Han sido, por nuestra parte, por parte de todos, 5 años de un trabajo intenso, pero no habría sido posible sin el respaldo de todas estas instituciones que he citado y sin el respaldo de nuestros mecenas. Estos 5 años que son un suma y sigue, porque el año que viene, el 2022, este año estamos terminando en 15 días, vamos a terminar ese expediente de defensa del que os hablaba, estará terminado en 15 días y después de los trabajos de maquetación y todas estas cosas, a principio de año lo haremos llegar al Ministerio. Entonces, en ese año 22 pues será un año en el que se nos irá porque el Ministerio tendrá que hacerle sus indicaciones, sus correcciones y en ello se nos irá el 2022. Y si todas las cosas van bien, pues en 2023 llegaremos a UNESCO, si todas las cosas van bien. Algunos, por cierto, tenemos que sumar algunos años más a estos 5 años de los que os hablaba, porque parte del Consejo Asesor llevaba 10 años previos trabajando por Itálica, por su conocimiento, por su defensa, por su divulgación, desde otra instancia que era la Fundación Itálica de Estudios Clásicos, de la que yo fui vicepresidenta, creo que durante 10 años así. Así que llevamos mucho tiempo trabajando por Itálica, pero nos centramos en esta fase, en este lanzamiento que hace Civisur y en este trabajo que estamos haciendo desde el Consejo Asesor de la Candidatura con el respaldo de todas las instituciones. En estos días estamos terminando y repasando el expediente de defensa, que es un tocho que te daría miedo si no fuera porque le tenemos mucho cariño, porque llevamos 5 años redactándolo. Y en él se resumen y se defienden los valores excepcionales de Itálica. En este amplio documento demostramos que Itálica tiene unos valores exclusivos, únicos, entre todas las ciudades que nuestro emperador Adriano construyó a lo largo del mundo. Y con esos valores excepcionales, con esos valores únicos, que solamente la ciudad adrianea de Itálica tiene con respecto a otras ciudades adrianeas, con estos valores conseguiremos que Itálica entre en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Yo no voy a ocupar mucho tiempo, simplemente de nuevo y reiterar la bienvenida a todos, a los que están presentes, con un aforo reducido. Me consta que se ha quedado gente con ganas de venir, pero intentamos mantener todavía las normas COVID, aunque podríamos completar el aforo, pero me parece más lógico mantener una cierta distancia social todavía y el uso de mascarillas. Bienvenida a todos aquellos también que nos siguen en streaming y bienvenido también a aquellos que en diferido consultarán las diferentes conferencias y esta quedará colgada. Consultarán las diferentes conferencias, pues durante todo el tiempo que quieran, porque permanecen allí las de los distintos foros que se han ido organizando. Yo solamente voy a insistir en el agradecimiento al Consejo Asesor, en nombre de la Universidad Internacional de Andalucía, al Consejo Asesor y a Concha por el trabajo que están haciendo. Nos acompañan varios de los miembros del Consejo Asesor aquí, por el magnífico trabajo que están haciendo y por implicar a las distintas universidades públicas en este empeño, ¿no? No solamente en la organización de los foros, a los que nos venimos sumando ya desde el primero las distintas universidades, y la UNIA es una de ellas, sino también por lo que han conseguido este año, que es que las 3 universidades públicas, lo mencionaba Concha,
participen en esos trabajos, contribuyan económicamente a la elaboración de esos trabajos preparatorios junto con la Fundación La Caixa, ¿no? No es sencillo arrastrar de 3 universidades públicas, de 3 monstruos que cuesta movernos mucho y nos cuesta organizar conjuntamente cosas. Por tanto, ese mérito lo tiene el Consejo Asesor y hay que agradecerlo enormemente. Bienvenida a todos ustedes. Gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias, Lola, también por estar aquí con nosotros. Y yo, sin más, le voy a ceder la palabra a Juan Manuel Becerra para que presente al conferenciante y, sin solución de continuidad, en cuanto él termine de presentarlo, nosotros nos bajaremos a las mesas, a las bancas, y subirá el conferenciante para deleitarnos con su presentación. Bueno, pues muchas gracias a todo el vicerrector, muchas gracias, delegada, muchas gracias, Consejo Asesor, por permitirme tener la oportunidad de presentar al conferenciante, en el que me une pues muchas cosas, entre ellas pues que somos los 2 arquitectos y trabajamos sobre patrimonio, y en este caso pues sobre Itálica, en un proyecto que es común y que yo creo que puede ser un antes y un después, tiene que serlo, ya lo está haciendo prácticamente en lo que supone el valor, la valorización de Itálica y la repercusión que tiene también al municipio inmediato en el que se encuentra, que es Santi Ponce, ¿no? Yo creo que puede resultar extraño, en principio, pues contar con un arquitecto como arquitecto, porque yo he intervenido aquí, pero he intervenido como experto en patrimonio, no como arquitecto en sí. El papel que puede jugar en un expediente de estas características, como es la candidatura de Itálica para Patrimonio Mundial, que al fin y al cabo es un yacimiento arqueológico que parece que es dominio casi exclusivo de los arqueólogos, ¿no? Y no es cierto, o sea, el propio expediente lo pone de manifiesto en su redacción y su complejidad que tiene. Al final hay la necesidad de distintas miradas, unas miradas polifacéticas, en donde participan distintas disciplinas que van, por supuesto, arqueólogos, pero también hay poetas, hay de todo, arquitectos también, y tal. Y yo creo que demuestra que la necesidad de que el patrimonio hay que verlo, defenderlo y protegerlo desde todas las disciplinas y de distintas miradas, ¿no? Itálica permite esa mirada múltiple y de hecho, pues para mí, ver una fotografía aérea de Itálica es como si estuviera viendo un plano de arquitectura o de urbanismo, ¿no? Ves perfectamente las calles, las casas, las distribuciones, etcétera. Es un plano puramente arquitectónico, ¿no? Y tal. Y de hecho, caminar por sus calles pues es recrearse con una ciudad que fue y que pretendemos que, y queremos, y creo que lo podemos conseguir, que se reconozca como un elemento excepcional dentro del mundo romano, dentro de ese amplísimo campo de patrimonio romano que se extiende desde Oriente a Occidente, es decir, es el mayor ámbito en cuanto a extensión y países, etcétera, y que de alguna manera pues pretendemos que sea patrimonio mundial por esos valores universales excepcionales únicos que consideramos que tiene la ciudad itálica como proyecto unitario de un emperador muy vinculado a la ciudad, su familia muy vinculada a la ciudad, y que se vuelca en ella para desarrollar un programa que está en su cabeza y que está dentro de su mentalidad y su planteamiento de lo que debe de ser ese imperio romano, que en el fondo era el mundo conocido y que en algunos hablan de como antecedentes de comunidades europeas o de grandes estructuras, ¿no? Que tendríamos hoy, grandes estructuras organizativas y del patrimonio mundial, en donde se mezclan culturas y se aportan pues especialidades y tal. Itálica viene a ser un poco eso, ¿no? Ese papel. Y en ese papel, pues Francisco Montero,
pues juega un papel muy importante, porque analiza o es un experto justamente en esa arquitectura de Adriano en la que estamos valorando y que estamos apreciando, ¿no? Francisco Montero, Sevilla, 1961, es doctor arquitecto y es catedrático de proyectos arquitectónicos del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura Superior de Sevilla, donde ambos estudiamos, por cierto. Y es miembro del Grupo de Investigación 992 Arquitectura y Prospectiva. Ha sido incluso director de la Escuela de Arquitectura de Sevilla desde el 2017 hasta el año 21, año en que forma parte del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla como director general de espacio universitario. Su currículum académico es muy extenso, al igual que su currículum profesional, ¿no? Yo me centraría, creo que el interés aquí, en una parte concreta que es su aspecto patrimonial, su relación patrimonial y en concreto con Itálica. Él fue, acabados los estudios, beca FPI sobre arquitectura romana, vinculada a la ciudad romana de Itálica. A partir de ahí consigue una beca de la Academia de España en Roma desde 1992 a 1993, en donde realiza su tesis doctoral, que se titula justamente La arquitectura de Adriano, que deriva en la publicación del capítulo de arquitectura en la monografía de Traianeum de Itálica 1989, en la publicación de Pilar León Castro, que también forma parte del comité de la redacción de la candidatura. Y el Panteón, Espacio, Tiempo y Arquitectura dentro de los textos de doctorado del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencia de la Construcción de la Universidad de Sevilla. Desde hace más de 15 años también es miembro o participa en el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, en donde todos somos profesores de ese máster, que se desarrolla en las mismas dependencias de este conjunto arquitectónico, y ha participado en proyectos de investigación como Itálica, Nuevo Horizonte Científico y Tecnológico y Geometría y Diseño y Modelos del Traianeum de Itálica y del entorno, en el que ha sido investigador responsable entre los años 2013 a 2017. Yo creo que es un currículo muy amplio, un ponente súper experto en la materia, que nos va a ilustrar pues, precisamente sobre una faceta concreta del proyecto italicense de la ciudad en cuanto a la arquitectura de Adriano, y que de alguna manera pues, contribuye como otras especialidades en ese proyecto común que tenemos para sacar adelante la candidatura de Itálica para Patrimonio Mundial. Como decía Concha, el año que viene es un año clave para la candidatura. El expediente, la documentación, amplia documentación, analizábamos el otro día, decía, la verdad es que es un trabajo que nunca se ha hecho sobre Itálica, de esta entidad. Es un año clave porque es cuando tenemos que defender ante el resto del Estado español, de distintas comunidades, que esta es una candidatura viable y que por tanto debe ser elegida. Y de ahí pues será nuestra carrera, el inicio de nuestra carrera en esos ámbitos internacionales en el que algunos ya tenemos un poquito de experiencia de cómo movernos, pero que son siempre ámbitos complicados y ámbitos muy rigurosos como creo que el texto que tenemos. El texto que tenemos es muy riguroso, está con muchas miradas y está súper exhaustivo. Yo auguro que puede tener un buen final y creo que no solo Santi Ponce, sino también el efecto que tiene hacia la ciudad de Sevilla inmediata y hacia todo este área, de tener una declaración, una candidatura o de tener ya un bien como patrimonio mundial, pues se va a notar y debe ser, bueno, pues será estupendo para todos, ¿no?
Ya simplemente el hecho de ser candidatura ha supuesto un antes y un después. Es decir, Itálica empieza a tener un sitio en la prensa, en las actividades de las instituciones, tanto ayuntamientos como académicas, como de la administración cultural, como una atención preferente, una atención especializada. Y ya eso es un logro. Y simplemente estamos hablando de una candidatura que todavía no hemos terminado de formalizar. Hay otras candidaturas, yo lo he comentado quizás aquí en esta misma sala, en otro momento, cuando hablábamos de Úbeda y Baeza, tramitábamos que simplemente el hecho de trabajar en ella ya supuso un revulsivo importante para ambas ciudades. No digamos lo que ha supuesto la candidatura de Antequera, de los Dolmens de Antequera, para el propio municipio de Antequera. Intentar coger hotel, complicado, ¿sabes? Esperemos que Itálica suponga también ese revulsivo que Santiponce y el área de Sevilla necesita, se sume a la oferta que tiene y realmente se han reconocido esos valores que, por lo menos nosotros estamos trabajando en ello, pero estamos muy convencidos de que tiene esos valores universales excepcionales para defender. Yo no me quiero posponer más porque ya hemos hablado demasiado, somos muchos y aquí venimos a escuchar al ponente, no nuestros monólogos. Así es que muchas gracias. Bueno, he de comenzar, buenas tardes a todos, he de comenzar mi intervención pues agradeciendo la asistencia de todos los presentes, ¿no? Especialmente las gratas presentaciones que hemos disfrutado, ¿no? Gracias, delegada, por la presentación. Es un placer los miércoles que compartimos, ¿no? Gracias, Antonio. Nos cruzamos en muchos momentos y de muchas maneras que quizás son reflejos precisamente un poco de lo que voy a contar hoy, ¿no? Somos muy transversales y a Dios gracias eso nos permite pues unirnos en muchos momentos, ¿no? Gracias, rector, vicerrector, que no te veía, Carlos, porque bueno, nos une ahora mismo un vínculo de gestión universitaria que efectivamente dos universidades hermanas pues abren puentes constantemente en las situaciones a veces tan inesperadas como esta, ¿no? Y gracias, ¿no?, por acogernos hoy. Gracias a mi presidenta, que hoy me siento miembro especialmente señalado de la candidatura, ¿no? Y como ella bien decía, por la perseverancia, ¿no? Yo creo que si la candidatura tiene virtudes, que tiene muchas, ¿no?, una de ellas es la perseverancia. Llegar al quinto año, casi cerrar el quinto año, pues indicador del nivel al que en el que la candidatura va madurando año a año, y que espero que ese 2023 pues suponga conseguir ese objetivo que todos hemos trazado, ¿no? Efectivamente, yo creo que el trabajo que se está desarrollando y que en concreto algunas personas singulares de la candidatura están desarrollando de elogiar, ¿no? Bueno, gracias a todos los presentes, ¿no? La mayoría amigos, todos nos conocemos. En ese mundo transversal que he citado antes, de una manera u otra, muchos hoy vais a escucharme cosas que me había escuchado durante muchos años. José Manuel no se va a sorprender de nada de lo que me pueda escuchar decir hoy, después de 30 años, ¿no? Pero tengo otros amigos, ¿no? Y he olvidado citar a Lori, por Dios. Pero a Lori la tengo que citar no solo por el cargo, no solo por el protocolo, sino por la entrañable amistad que yo creo que nos une después de muchos años, ¿no? Y bueno, muchas más personas, ¿no?, que me vaya a permitir que la discreción del momento pues ahora ya no cite, ¿no?, pero que me han acompañado en paseos, en conversaciones, en circunstancias que hoy quizás salgan a la luz, ¿no?, algunas. Ha sido un año complicado. Yo de esa perseverancia quiero agradecer especialmente el que se haya mantenido esta conferencia. Concha bien lo sabe. Ha sido un año muy complicado que ha hecho aplazarla casi 2 veces. A mí me daba miedo pensar en el 3 de noviembre, porque qué podía pasar, ¿no? Porque ya había pasado de todo. Pero efectivamente hoy nos encontramos aquí, ¿no? Bueno, empezar a hablar de la charla, ¿no?, o del contenido de este rato que podemos hoy compartir, necesita establecer unos parámetros. O sea, a mí me gustaría como ir constantemente enmarcando aquello de lo que vamos a hablar y poder transmitir ideas, ¿no?, que son consecuencias casi de una vida, porque como bien decía Juan Manuel, ¿no?, es casi toda una vida dedicada a estas cuestiones, ¿no? A mí trabajar en el mundo de Itálica
fue algo que me condujo al mundo romano y me condujo a una de las maneras en las que se puede aprender arquitectura, porque yo soy arquitecto y reivindico, como decía bien Juan Manuel, ¿no?, el papel del arquitecto en una sociedad que cada vez se está haciendo más transversal y en una profesión como la arquitectura que es especialmente transversal en este presente. Anteriormente yo creo que eso no ocurría, pero actualmente ocurre. Creo que de los campos más transversales en las profesiones que nos encontramos puede ser de la arquitectura. Quizás porque siempre aprendamos de los médicos, no por otra cosa. Hay un enorme paralelismo entre la arquitectura y la medicina, en su formación, en su manera de desarrollar y adquirir conocimiento. Y yo creo que si todos tenemos en nuestra cabeza un equipo médico que atiende a un enfermo, yo creo que todo el mundo debe de empezar a entender que a la arquitectura se le alimenta desde equipos de arquitectos, desde equipos pluridisciplinares que se acercan a la arquitectura, no solo del arquitecto singular. Por eso me apetecía como comenzar a hablar, si esto me funciona. ¿Por qué no funciona esto? ¿Dónde está? Vale. Como decía, hay una cierta familiaridad con Itálica, ¿no?, con ese lugar patrimonial que todos reconocemos, que casi todos los que podemos estar aquí hoy sentados hemos visitado, y que cualquier foto que vemos, cualquier imagen, ya son imágenes aprendidas, porque Itálica se nos ha hecho cotidiana. Itálica es visitada desde múltiples distancias y escalas, ¿no? Y ya no solo el yacimiento arqueológico en el que rememoramos una vida cotidiana de una ciudad que existió hace ya más de 2000 años, ¿no?, sino que hay un pueblo al lado, una ciudad viva, que es Santiponce, que la contiene, y por otro lado hay un horizonte, que es el área metropolitana, la ciudad de Sevilla, en la cual todo el valle se va convirtiendo en una unidad territorial muy clara, ¿no? Bien, ahora sí, mejor. Pero permítame comenzar esta charla con una referencia a la escultura, porque voy a hablar de una cosa muy concreta de esta escultura, ¿no?, en ese sentido transversal, ¿no? Esta es una de las esculturas más significativas de Itálica, ¿no? Esta es la Diana cazadora, ¿no?, y aquí vemos una foto en la que se aprecia su aparición, ¿no?, su descubrimiento, y a la derecha la vemos como está actualmente expuesta en el Museo Arqueológico, ¿no? La Diana apareció en la zona alta del teatro. Se trata de una de las referencias más claras al carácter monumental que tenía esa zona de la ciudad. No estamos hablando de la Itálica adrianea, estamos hablando de la Itálica fundacional, ¿no? Pero sí estamos hablando de un periodo adrianeo, sí estamos hablando del periodo en el cual la intervención del emperador se hace clara en la transformación de toda la ciudad, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar de algo que no tiene que ver con el estudio histórico de la arquitectura. Me gustaría hablar de las dos manos que no están en la escultura. Me gustaría hablar de esos elementos inexistentes, porque al fin y al cabo Itálica es una ciudad inexistente. Itálica es una realidad que necesita de ser imaginada, de ser pensada. Es la realidad más apasionante que nos podemos encontrar en el entorno en el que vivimos. Esa realidad es la que nos hace saber y reconocer que en esta escultura existían esas dos manos y que los especialistas nos indican qué posiciones, qué objetos contenían esas manos. Yo creo que eso es uno de los valores esenciales que la arquitectura puede aportar a la ciudad itálica. La ciudad itálica necesita ser proyectada, necesita ser imaginada, igual que nosotros necesitamos imaginar esas manos cargadas de instrumentos que reflejan el significado de la escultura. De la misma manera, la arquitectura de Itálica necesita ser pensada e imaginada, ¿no? En definitiva, proyectada. Yo creo que esa es la gran condición que el proyecto de arquitectura aporta a un lugar, la capacidad de imaginarlo, de pensarlo, de recrearlo. Nosotros trabajamos en un papel en blanco. Otras profesiones no deben de hacerlo, pero nosotros trabajamos a partir de un papel en blanco, con toda la información, con todos los datos, con todos los campos que pueden intersecarse para conseguir ese resultado. En definitiva, la arquitectura no es otra cosa que establecer relaciones. Se trata de poder construir una realidad no existente a partir de aquellos elementos que nosotros somos capaces de vislumbrar, ¿no?
La periodista Margot Molina entrevistaba hace unos días, porque este es un descubrimiento reciente, ¿no?, a Fernando Amores sobre la magnífica excavación llevada a cabo por el también arqueólogo Álvaro Jiménez, ¿no?, Sancho, en la Plaza de San Francisco. No sé si conocéis esta foto, yo creo que a todos resultará cercana, ¿no? Se trata del hallazgo, por fin, de la muralla romana del siglo III, que confirma físicamente el trazado de esa muralla romana en la ciudad de Sevilla, ¿no? El hallazgo, nos comentaba Fernando Amores, se publicará en un artículo científico sobre las murallas de Hispalis, firmado por Amores y Jiménez en el libro que la Universidad de Southampton dedica a la memoria del arqueólogo británico Simon Key, que ha sido un especialista muy cercano a nosotros en el Imperio Romano. De este científico británico, Fernando Amores comentaba en la entrevista: a él le sorprendía el que algunos arqueólogos españoles formularan sus teorías sin datos. Apunta Amores, profesor de Arqueología de la Universidad de Sevilla, que ha asesorado a Jiménez en esta intervención. Hasta ahora, todas las evidencias de muralla que se habían publicado eran especulaciones, pero esto es una certeza, añade con rotundidad. Yo creo que esa es la gran esperanza que tenemos todos en la arqueología en Itálica, el que los descubrimientos sigan apareciendo, sigan aportándose datos. Ese es el gran trabajo que los arqueólogos tienen por delante en esta ciudad. Los arquitectos nos la imaginamos, evidentemente, pero es la labor de los arqueólogos la que va a llenar de contenido, ¿no? Y por último, en esta triangulación de parámetros que nos puede plantear el contenido del discurso que quiero proponeros, ¿no?, quería citar a Manuel Ortiz, ¿no? Manuel Ortiz es un ilustre y reconocido diseñador gráfico sevillano con el que comparto casi la vida desde nuestro nacimiento. Éramos vecinos desde los 2 años y nos hemos criado juntos y la vida nos separa simplemente porque dejamos de tener contacto, pero cada vez que nos vemos pues recordamos esa infancia que compartimos, ¿no? Para mí es un personaje entrañable que todos conoceréis, entre otras cosas, por el diseño gráfico del Maestranza. Todo el diseño gráfico del Teatro de Maestranza es suyo, ¿no? Y establecía y decía también en otra entrevista que la Garamond, que es la letra esa que os ofrezco ahora, ¿no?, es una tipografía del siglo XVI y que hay que tratarla con la debida delicadeza y conocimiento. Hay que respetarla. La tecnología ha facilitado mucho el uso de las tipografías, pero también las ha vulgarizado y algunos resultados dejan mucho que desear. Esto está pasando en muchos otros ámbitos, como la fotografía. Hoy cualquiera se cree un fotógrafo. Yo creo que todo, o sea, el tener al alcance de la mano las herramientas nos ha hecho sentir a todos también lo que no somos, aunque seamos enormes entusiastas de nuestras propias acciones, ¿no? Yo creo que exactamente lo mismo está pasando con la arquitectura. Ahora mismo todo el acceso a los programas de dibujo no convierte al que lo usa en arquitecto. La arquitectura es algo que va mucho más allá. Y en ese sentido creo que hay que encontrar un campo específico para que el arquitecto se desarrolle, ¿no? Y surgió una pregunta, ¿no?, que entraba en confluencia con todo esto, ¿no? ¿Qué es Itálica? Esa va a ser como la gran pregunta que quizás he ido construyendo a lo largo de toda una vida, en la que he ido visitando, trabajando, volviendo, ¿no? Yo creo que con el tiempo cada vez mi vida se va ralentizando, me voy haciendo más amante de las estancias y huyo más de los viajes, cada vez viajo menos. He viajado mucho, pero en los últimos años cada vez viajo menos, ¿no? Y añoro mucho más el poder estar en un lugar. Si alguien me ofreciera ahora estar 3 meses en una ciudad, casi le diría que sí. Pero si me propone irme un puente a algún sitio, casi le diría que no, que prefiero estar en mi casa, ¿no? Bien. Pilar León, en el centenario de la declaración como Monumento Nacional de Itálica en el 2012, estableció una definición magnífica, ¿no? Yo creo que el sentido, o sea, con Pilar León he aprendido muchísimo a lo largo de mi vida, y una de las cosas que he aprendido de ella es ese sentido transversal en la que nos ofrece ideas que van mucho más allá de su campo de trabajo y científico, ¿no? Y definía Itálica como una realidad cambiante, evolutiva y en transformación desde los días de su abandono y olvido hasta el momento actual. Pero si procuramos hacer abstracción del tiempo y escudriñamos la imagen tradicional de Itálica, encontraremos algunas constantes sobre las que fundamentar la visión de hito arqueológico de la Bética. In situ ofrece ruinas arquitectónicas monumentales, mosaicos y calles pavimentadas con grandes losas de piedra, poligonales e irregulares. Fuera de contexto, ofrece hallazgos arqueológicos sensacionales de toda clase.
provenientes de su suelo, piezas arquitectónicas, esculturas, mosaicos, pedestales de estatuas, inscripciones, monedas y abundante material menudo. Todo lo que constituye el conjunto arqueológico de Itálica en todas sus vertientes, ¿no? Son hallazgos que por lo general se prodigan en cantidad y en calidad, algo que contribuye en gran medida a destacar a Itálica en el panorama de ciudades de la Bética y que debe ser resaltado como mérito a causa de la riqueza de esta provincia en hallazgos arqueológicos sorprendentes. Bien, lo hemos visto hoy y lo vamos viendo conferencia a conferencia, ¿no? A estos factores se añade uno más que se puede pensar subjetivo, pero que debe ser evaluado cuando se trata de examinar el contenido de Itálica como yacimiento. Me refiero al encanto del lugar, a su paisaje o al escenario natural que envuelve a Itálica en un aura singular. Yo creo que efectivamente esta descripción que nos hace Pilar León sobre Itálica nos habla de esos valores que se añaden más allá del objeto concreto que estamos estudiando a los valores del contexto. Me parece enormemente importante entender a Itálica como una realidad que ha vivido eternamente dentro de un contexto, no solo ahora en nuestro presente, sino en su origen. Por eso, desde casi los orígenes de mis últimos trabajos en Itálica, que se remontan a los últimos a 2015, aunque fue por allá por el año 87 cuando empecé a trabajar en Itálica, pues empezamos a plantearnos esa vuelta a ese trabajo, a poner en valor el contexto en el cual Itálica había nacido. De ahí surge, por ejemplo, esta maqueta con la topografía inicial del territorio, como una primera aproximación a los trabajos de estos últimos años, ¿no? Construimos una maqueta que desnudaba a Itálica de Itálica y que nos permitía conocer el lugar como se lo habían encontrado aquellos que descubrieron o seleccionaron ese lugar como primer punto de asentamiento, ¿no? El proyecto de investigación que se titulaba Geometría, Diseño y Modelos del Traianeum de Itálica y su entorno, de los que fuimos investigadores responsables, la catedrática de Arqueología Pilar León, de nuevo, y yo mismo, y del que vamos a contar una serie de hipótesis que forman parte de aquellos resultados, ¿no? Buscaba también ampliar el conocimiento del entorno del Traianeum. Fundamentalmente, el tema del trabajo de ese proyecto era volver a revisar el trabajo del Traianeum que habíamos desarrollado en el año 87. Para el análisis urbano se ha utilizado el dibujo y la maqueta como herramientas de investigación, permitiendo plantear hipótesis sobre el trazado urbano de la Nova Urbs y su relación con la ciudad antigua, con el río Guadalquivir, porque como dice la profesora Marta Llorente, para conocer el significado de las tramas de ordenación de las ciudades romanas es necesario dirigir la mirada hacia las formas impresas todavía en el suelo, reconstruidas por la tarea de la arqueología y refrendadas por datos históricos y por leyes que pueden ser aún recuperadas. La primera idea que surge o que debe surgir es la flexibilidad, la capacidad de adaptación de las órdenes geométricas a la realidad. Bien, identificamos en ese plano topográfico de origen aquellos elementos básicos que estructuran territorialmente la topografía del lugar. Nos vamos a encontrar con las grandes vaguadas, ¿no?, que enmarcan la ciudad itálica, el arroyo del Cernícalo, la vaguada del anfiteatro, que tapona otra de las vaguadas singulares, y la cañada honda, ¿vale? Nos vamos a encontrar con que ambas ciudades tenían dos altozanos, dos puntos de referencia. Uno de ellos, el punto más alto de la ciudad fundacional, de la Veto Sur, y el punto más alto de la ciudad imperial, ¿no? Un punto más alto que se encuentra algo más arriba del Traianeum, en cuanto a la topografía. Sobre esa maqueta del territorio, lo siguiente que hicimos fue, de una manera síncrona, ¿no?, porque esto no ocurriría con esa sincronía con la que hemos construido la maqueta, pero construir los solares sobre los cuales se apoyaban los edificios, el aterrazamiento que en la ejecución de la ciudad tuvieron que hacer los ingenieros y los arquitectos romanos para construir el apoyo de esas edificaciones. Eso nos permitía hacer confluir la topografía que las calles seguían con los puntos de acceso a cota nivelada al interior de esas manzanas. De tal manera que empezaron a surgir, pues, estas topografías que vemos aquí, que nos permiten reconocer la relación del territorio con la trama. Y de ahí surgieron como cuestiones muy claras, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no?, cómo la ciudad se adapta de una manera intuitiva casi en sus tramas al borde de la cornisa.
y hay dos grandes promontorios. Hemos visto como antes las dos grandes hendiduras que enmarcan el conjunto de la ciudad, el arroyo del Cernícalo y la vaguada del anfiteatro. En el centro tenían una charnela que era Cañada Honda. Cañada Honda es esta, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar como la ciudad antigua, que está aquí, busca este orden, este borde, y se orienta respecto a esta línea, ¿no? De la misma manera que la ciudad imperial busca este otro borde topográfico y se orienta en sus trazados, que aquí sí se intuyen en esta maqueta del territorio, sí podemos ver cómo buscan esa orientación, ¿no? Se verá más claro quizás en esta siguiente diapositiva, ¿no? Perdón, en la siguiente. Voy a pasar. Esta es la maqueta, es lo mismo. Es la maqueta que hemos visto anteriormente, solamente que con una vista desviada en la cual podemos ver perfectamente la topografía y cómo los elementos planos, ¿no?, tanto del valle, se asimilan también a la superficie del agua que tiene el lago que se encuentra por encima del anfiteatro, ¿vale? Podemos ver estas dos superficies planas, ¿no?, que nos hacen rememorar algo que más adelante descubriremos, que es la vinculación con el lago Ligustino, ¿no? Aquí se ve mucho mejor en la representación de las dos tramas de la ciudad, cómo esas situaciones de borde que hemos trasladado se ven perfectamente cómo marcan esas dos orientaciones. Son dos aprovechamientos del borde de la cornisa. En cada urbanización se establece una retícula diferente, alineada a la cornisa en vez de la teórica orientación solar, norte-sur, oeste-oeste, que debían tener los cardos y decumanos. En la ampliación adrianea se prefiere la orientación paralela al borde lagunar de la marisma, que entonces existiría, que a la prolongación de la trama urbana que ya se traía de la ciudad antigua. Lo razonable hubiera sido prolongar la ciudad. En cambio, se rompe con esa prolongación y se establece una nueva orientación. La nueva ciudad es nueva en todos los sentidos. Es nueva hasta en la elección de su propia orientación, porque mira el territorio tal como el territorio le permite mirar de una manera óptima, ¿no? Y termina presentando un frente monumental a la línea de costa que debía ser su principal camino de acceso. Tenemos que empezar a descubrir que la ciudad tenía como principal vía de acceso una vía fluvial o marítima, no una vía terrestre. Con lo cual la apreciación de Itálica debe ser completamente distinta, ¿no? Tenemos que volver a descubrir el valle, ¿no? Tenemos que descubrir el valle como el elemento de referencia. Itálica, y aquí lo estamos viendo, Itálica se ve perfectamente aquí la orientación de la retícula frente a su cornisa, ¿vale? Igual que el actual Santiponce, que correspondería a la ciudad fundacional, se orienta girada también hacia el valle, ¿no? Son como las dos orientaciones que esa topografía permite, ¿no? Pero el gran protagonista en esta parte del discurso, que lo que vamos a hablar es de la escala territorial, pues será la vía de acceso principal, que es el gran valle inundado que tendría que constituir las estribaciones del lago Ligustino en la zona norte, ¿no? Hay un plano que construimos con la cota 8. Este es el plano de inundación de todo el valle del Guadalquivir, ¿no? Y la cota 8 nos sitúa perfectamente el punto de Itálica, el punto de Hispali, de Sevilla, ¿no?, y Lipa Magna, y vamos a ver cómo esa gran laguna, ese gran brazo lagunar que se extiende hacia el norte, ponen en comunicación Itálica con Hispalis a través de un contacto fluvial, ¿no? El territorio desnudo nos muestra los condicionantes geográficos que dan pie a la construcción de la ciudad. Al borrar las huellas del pasado y retrotraernos a ese estado inicial, podemos visualizar más claramente el territorio que encontraron las legiones romanas al navegar por el lago Ligustino, por esa marisma incierta que era el valle de Guadalquivir. Y cómo las pequeñas elevaciones que se introducían levemente en el agua, casi al final de la margen derecha navegable de ese hábitat inestable, era un buen lugar para posicionarse y fundar una ciudad. Yo creo que ese es el origen de este elemento que nos encontramos. Un elemento que se repite hasta la actualidad. Esta es una foto reciente de Juan Antonio Ortega, un piloto que tiene una página web maravillosa y que yo os animo a visitarla. Él se dedica a temas de ecología, pero a mí esta foto me cautivó desde la perspectiva de lo que os estoy contando, ¿no? Vais a ver que en primer plano está un poco tomada más al sur de Santiponce. Esto es un espacio entre Coria, entre Gelbe, entre Coria y La Puebla, ¿vale? Pero podemos ver
todo lo que era el lago Ligustino inundado y son los arrozales. Y vemos como al fondo está el mar. Esa es la cercanía, o esa es la distancia de la que nos encontramos cuando miramos hacia el sur. Esa distancia que nos hace falta elevarnos para volver a reconocerla, ¿no? Pero que nos habla de ese territorio inundado, que era el territorio de comunicación de todo el Valle de Guadalquivir, ¿no? Así, pues, surge esta nueva imagen, ¿no? La imagen en la que la ciudad se muestra como una ciudad abierta, no una ciudad cerrada, sino una ciudad abierta al mar, a través de ese cauce de comunicación que era el lago frente al océano, al mar, en el que la ciudad, en sus orientaciones, vemos como incluso en el perímetro se van descubriendo determinados elementos, determinadas orientaciones, ¿no? O sea, si antes hemos hablado de las dos orientaciones de la ciudad, ahora vamos a hablar de su recinto, ¿no? Un recinto que en la zona de la ciudad fundacional vemos como el teatro tiene esa orientación de la ciudad fundacional, ¿no? Y cómo los restos de la muralla están indicando la misma dirección o la misma orientación que el teatro tiene, ¿no? Y los restos del puerto que aparecen en los planos históricos desde Demetrio de los Ríos, ¿no? Y otros más, ¿no? Aparecen aquí los restos que se identificaron como muelle, ¿no? Esta es la cota 8, esta es la cota a la que era inundable, que históricamente ha sido inundable del valle, ¿no? Una cota 8 que en cambio se extiende con mucha facilidad y que con cualquier elemento que supusiera una prolongación del puerto, no hay que imaginarse el teatro hundido, pero cualquier elemento de construcción de borde mínimo podríamos ya obtener una superficie seca, ¿no? Pensar que en esta propuesta lo que estamos haciendo es simplemente hacer una traducción matemática. No podemos inventarnos datos, hace falta. O sea, para mí esta imagen lo que me hace es indicarme hacia dónde deben de conducirse determinados trabajos que llenen de información estas hipótesis, ¿no? Los dos puertos que tendrían las dos ciudades, ¿no? Si la ciudad era lagunar en la época fundacional y también lo era en la época adrianea, cada una tenía su puerto. Hay dos propuestas, ¿no? Una de ellas es la conexión con el puerto a través de la calle real de Santiponce. Ese punto en el cual la cota se hace mucho más accesible desde el valle. Y de todo el trazado del actual Santiponce o Beto Sur, nos vamos a encontrar con que es la calle real la que nos aproxima de una manera más suave hacia la cota del valle, ¿no? En cambio, en la Nova Urs, en la ciudad adrianea, es la cañada honda la que se aprovecha de ese elemento de acceso, ¿no? Y realmente este decumano es el que nos permite acceder a la zona portuaria, mientras que todo este frente sería el frente monumental de la ciudad por encontrarse encima de la cornisa, ¿no? Hay dos giros importantes en la muralla, ¿no? Si uno de ellos es este que aparece aquí abajo, que nos hace coincidir con el teatro, es sorprendente también que exista este otro giro que llega hasta este punto que estoy señalando ahora en la actual muralla. En la actual muralla hay un giro que responde, cosa que no hacen en el resto del recorrido, a un paralelismo con las directrices de la trama urbana. La muralla se hace útil en la definición del recinto, pero en este punto se adapta al trazado urbano y lo que vuelve a hacer es colocarse ortogonalmente al borde marítimo, subrayando aún más la, para mí, opinión de que la ciudad se tendría que abrir en su recinto al mar, ¿no? Como gran ventana o como gran puerta de acceso. Hay un hecho también, y bajamos de escala, ¿no? Si hemos empezado a hablar del territorio, de su relación con el lago, ahora vamos a hablar de la ciudad, ¿no? De cómo se traza esa ciudad, ¿no? Esta ciudad, o sea, nosotros, por ejemplo, pensamos, y es la imagen que tenemos asumida, que el urbanismo está antes que la edificación, que se diseña una ciudad para después ser construida, y es como una secuencia temporal, ¿no? Yo creo que ese, por ejemplo, es uno de los grandes fallos de la exposición del 92. Uno de los grandes fallos de la exposición del 22 es que se diseña una ciudad sobre la cual después se pretende construir. En cambio, la exposición del 29 hizo otra cosa muy distinta, confió en la arquitectura. Y hay grandes elementos de la exposición del 29 que se hacen simultáneamente a toda esa urbanización, ¿no? Ese es el modelo con el que históricamente se han hecho las ciudades, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? En las nuevas poblaciones con Carlos III, el que la conozca pues reconocerá este hecho, ¿no? Pero en las nuevas poblaciones está el caso claro de Fuente Palmera, y Fuente Palmera
es una ciudad de nueva fundación en la que existe un trazado de calle y la construcción de 3 edificios. El resto se deja ya a mano de los colonos y de la colonización de la zona, ¿no? Estos edificios eran la iglesia, el ayuntamiento y el pósito. Con lo cual la ciudad queda proyectada cuando se construyen esos edificios fundacionales y se hace un trazado. Bueno, lo mismo ocurre en la ciudad imperial. Hay una serie de edificios que se construyen de manera previa a la urbanización o de manera simultánea al proyecto. Y me refiero al caso del Trayaneum. Fijaros cómo el Trayaneum, dentro de todo el trazado de la ciudad, es el único edificio que no se encuentra en una manzana, asocia manzanas. Hay 2 calles principales, el Cardo Máximo y el Decumanus Máximo. Ese Decumanus Máximo se encuentra con el Trayaneum, con su fachada principal. Este edificio es el resultado de la anexión de varias manzanas. Podemos ver cómo aquí existen 2 manzanas, ¿no? Y aquí ya existe una sola, ¿no? Y en otro sentido, igual, ¿no? Con lo cual, debemos de contemplar que ese trazado urbano nace de una manera simultánea con la construcción de determinados edificios, ¿no? Parece que actualmente el urbanismo es el que da forma a los edificios, el que da forma a la arquitectura, pero históricamente nunca ha sido así. Ha sido la arquitectura la que ha dado forma al espacio urbano, ¿no? Este hecho nos hizo incluso proponer una manera de nombrar la ciudad, ¿no? Hay algo en una conferencia reciente que se ha hecho en la presentación del libro sobre Aldo Rossi, que ha hecho un profesor de la Escuela de Arquitectura. Aldo Rossi comentaba en sus visitas la gran sorpresa que se llevaba en algo que en la escuela hemos debatido muchas veces, que cómo se hace la segregación de los distritos, de los barrios, ¿no? Y el urbanismo nos ha determinado que esa separación se hace por calles. Y nos encontramos que los distritos, una acera de una calle de un distrito y otra acera de otro. Bien, a mí me gustaría proponer como organización de Itálica precisamente entender la génesis del Trayaneum como elemento básico a partir del cual la ciudad se genera. A partir de este elemento añadido, de este elemento construido, proyectado, añadido a la topografía, se consigue una optimización de los trazados, ¿no? Y creo que ese edificio es el que debería ser el edificio central de Itálica en el cruce de lo que era el Cardo Máximo con el Decumanus Máximo, ¿no? La gran fachada del Trayaneum, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar el tetrápilon y nos vamos a encontrar elementos singulares de toda la urbanización, ¿no? Yo creo que son 4 cuadrantes, ¿no? 4 cuadrantes que van girando en torno al Trayaneum, definiendo precisamente toda una trama urbana por manzanas, ¿no? En las cuales pues, la posición del edificio queda perfectamente delimitada en esa retícula, ¿no? Sorprende todavía, y ahí arrojamos lagunas para un futuro, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellos edificios que actualmente, o aquellas intuiciones, porque hay estudios que así lo señalan, ¿no? Con aquellos edificios que cierran viales, ¿vale? Igual que el Trayaneum, ¿no? Este vial del Decumanus Máximo se encuentra con la portada principal del Trayaneum como elemento de remate, y por detrás será una de las exedras singulares rectangulares, aquella que lo cierra, ¿no? Existen otras manzanas sobre las que se tiene información geofísica en la que nos señala que también pueden existir grandes edificaciones, ¿no? Pero que habrá que estudiar cómo resuelven sus conexiones con los viales para que se establezca la estructura que ese edificio debe tener, ¿no? Y hay 2 elementos básicos, esta gran manzana y esta otra, ¿vale? Y tienen que tener conexiones claras con sus viales, ¿no? De la relevancia del Trayaneum en esa urbanización la podemos encontrar en esta otra manera de dibujarlo y verlo, ¿no? Aquí vemos toda la topografía, ¿no? Y vemos cómo hemos rellenado en otra imagen esos aterrazamientos sobre los cuales se construía la edificación. Se observa una vez más el gran protagonismo del Trayaneum, ¿no? Con el elemento focal a partir del cual se desarrolla todo el trazado. Y no voy a insistir en esto mucho más, ¿no? Bien, existen como 2 cuestiones también importantes, ¿no? Esa predominancia del Trayaneum o ese protagonismo del Trayaneum dentro de Itálica también se observa en otra cuestión importante. Es el único edificio que carece de aceras.
Es el único edificio que carece de un perímetro peatonal que lo circunvale. Todas las demás manzanas tienen esos perímetros, ¿no? Y es el único edificio que se encuentra exento dentro de toda la urbanización, lo cual subraya, ¿no? La calzada llega hasta los muros de cierre del Traianeum, lo cual subraya su protagonismo, ¿no? Era un edificio al que no nos acercamos desde el exterior. Accedemos a él, pero no nos acercamos. Y existen 3 vías singulares, ¿no? Mientras que el Cardo es una vía de mayor dimensión, cuando visitéis por Itálica lo vais a ver, los 3 decumanos que conducen al Traianeum tienen también mayor dimensión. Son 3 piezas que subrayan ese elemento, el protagonismo de ese elemento, y lo conectan con el gran hecho topográfico, ¿no? Con el gran hecho geográfico que es el territorio y la presencia del lago. Estamos viendo de las 3 grandes aberturas que nos van a llevar hasta el punto de máxima pendiente de esta cornisa. Ese es uno de los puntos inciertos, saber cómo se bajaba desde la parte alta de la colina hasta la parte del lago, hasta la parte llana. Pero estas 3 vías son 3 elementos singulares que subrayan esa importancia del Traianeum. Y por último, me gustaría hablar de este elemento, ¿no? Que nos conduce a las termas, ¿no? Es lo que hemos llamado el decumanos esviado, ¿no? Y que nos habla también de esos edificios singulares que se construían a priori de la propia urbanización. Aquí la urbanización es reconducida. O sea, ese decumanos que está desviado no hace sino buscar el punto de acceso de las termas, lo cual nos indica que el proyecto de las termas es impuesto en la ciudad, y es la ciudad la que se adapta a ese edificio que se construye casi previamente a la calle o simultáneamente a la calle. Pero indiscutiblemente en la trama urbana este edificio tendría que haber estado más hacia arriba, según la dirección de la imagen, ¿no? Porque no tiene sentido esta curva, ¿no? Salvo el que sea una adaptación del trazado cuando se construye las termas, que nos habla de un proyecto impuesto y externo al propio lugar, ¿no? Bien, hemos hablado de esos 2 condicionantes, ¿no? Hemos hablado del tema del territorio, de la vinculación de una ciudad que lejos de estar en la situación actual cerrada y perimetralmente aislada del territorio, ¿no? La clásica imagen que tenemos de una ciudad amurallada, ¿no? Que se enfrenta a un territorio y que es completamente compacta. Aquí no estamos encontrando una ciudad que se abre al territorio porque la mejor vía de acceso es precisamente ese territorio, ¿no? Y después hemos hablado de cómo la ciudad se organiza de una determinada manera, orientándose respecto a la topografía y respecto a determinados edificios, ¿no? Me gustaría pasar ahora a hablar del edificio, ¿no? Hablar del Traianeum. Esta ha sido una de las obsesiones de mi vida, creo yo. Cuando por primera vez en el año 87, más o menos, entré en contacto con Pilar León, gracias a Alfonso Jiménez, pues recuerdo una de nuestras primeras visitas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me incorporé a su equipo de trabajo, ¿no? Era casi... estaba con el fin de carrera, estaba acabando los estudios de arquitectura o empezando a ser arquitecto. Acabé en junio del 87, pues fue como una conexión simultánea, ¿no? Conocer a Pilar León fue conocer esta imagen aérea. En el primer paseo por Itálica y con la primera documentación que adquirí, pues pude poner en valor la ruina de este edificio, un edificio que es el símbolo de Itálica, completamente expoliado, un edificio que existe por debajo de su cota de cimiento. La excavación lo que hace es sacarnos a la luz prácticamente las zapatas de cimentación del edificio, sobre el cual había que realizar una serie de interpretaciones. Este edificio tiene un tema muy complejo y es atravesado por el camino del cementerio, lo cual impide una visión global de todo el edificio, con lo cual había que recurrir a otros elementos, ¿no? Para mí, como ya digo, es el comienzo de una historia y también fue el comienzo de la historia de un edificio que fue recuperado después de casi 2 milenios de existencia, ¿no? Actualmente, los trabajos que he desarrollado en los últimos años son una prolongación de esto que hice entonces, de una revisión que se hizo de ese trabajo en el año 2015 a partir de los trabajos que desarrollamos en esa década, en los finales de los 80. En 1988 se publicó la monografía Traianeum de Itálica, en la cual pues,
aparecieron todos esos dibujos que ahora vamos a ver y que son los que hemos revisado en los últimos años, ¿no? Esta era la imagen del lugar cuando la visité. Era un lugar lleno de información, como siempre ha sido Itálica, un lugar lleno de restos y datos que simplemente había que irlos asimilando, ¿no? Yo recuerdo los meses pasados dentro del almacén de Chapa, en el cual estaban todos los restos acumulados, ¿no? Y de su traslado al Museo Arqueológico de Sevilla, que hicimos décadas después, ¿no? Eran elementos desconexos, restos de muros, restos de cimientos, decoración arquitectónica, fustes, órdenes, modelos, medidas. Era como un mundo infinito de objetos, como un puzzle maldito en el cual se combinaban cuestiones absolutamente próximas a la arqueología con cuestiones que tienen que ver con los modelos o las tipologías de edificios sobre los cuales había que establecer relaciones y engancharlos, ¿no? Realmente era proyectar un edificio. O sea, yo me encontré en este momento con la absoluta necesidad de enfrentarme no a la restauración del monumento, no a la reconstrucción del monumento, sino a la proyectación del edificio. Necesitaba ser capaz de proyectarlo contando con los elementos que el edificio me enseñaba, pero era forzoso entender que la única solución que podía dar a la pregunta que se me hacía era proyectarlo, ¿no? Al enfrentarnos a un resto arqueológico devastado como es este, ¿no?, del que solo quedan pequeños fragmentos dispersos y algunas huellas en el terreno, las certezas que nos ofrecía la realidad eran escasas y la percepción directa de los restos necesitaba de la representación gráfica arquitectónica para poder ser interpretada. Había que dibujar aquello como única herramienta posible. Este es el caso de muchos edificios de la antigüedad y, por supuesto, del que estamos viendo, el Traianeum de Itálica, cuya nueva planta ofreceremos de manera inédita y que es el resultado de sucesivos ajustes provenientes de una nueva toma de datos que la que hemos hecho en 2015. Este era el plano que construimos entonces. Era un plano que tenía como un enorme encanto. Me sorprendía descubrir el entusiasmo con que la gente ponía en valor este dibujo, ¿no? Porque era la directa interpretación, y ahora lo veremos, de esa foto aérea que hemos visto, ¿vale? Pero encerraba una enorme perfección, porque los instrumentos de medida que teníamos entonces era el primer año de la fotogrametría. La fotogrametría era la obtención de unos datos topográficos desde una fotografía aérea. La fotografía en sus inicios, estos de los primeros trabajos que se hacen en fotogrametría, admitía un error de 1 metro en 100 metros, lo cual es una barbaridad, pero lo admitía. O sea, estamos hablando en esos momentos en los cuales los pares estereoscópicos que se obtenían desde un vuelo aéreo, al superponerlo con la técnica de entonces, se admitía como válido algo que inducía a un error de un 1%. Una absoluta barbaridad en el momento presente. En aquel entonces era un gran avance. Perdón. Aquí está la superposición de ese plano a la realidad de aquella foto aérea. Podéis ver que es fiel a esa realidad. No dejaba de ser algo que admitía el poder ser reconocido en esa superposición de los elementos que nos encontrábamos con los que dibujábamos. Realmente aquí nos encontramos con esa primera interpretación de un elemento que admitía la posibilidad de convertirse en una realidad a partir de la interpretación de esos restos, ¿no? Las lagunas eran enormes, por eso era necesario esa labor que os decía del arquitecto inicial, ¿no?, de trabajar sobre un papel en blanco. Para mí el papel en blanco era esa foto aérea, pero sobre esa foto aérea teníamos que arrojar una información considerable, resultado pues del estudio de otros edificios, de medidas que hacíamos en el terreno, de elementos concretos que analizábamos, comparativas. La técnica, evidentemente, en estos años cambió mucho. Sorprendente fue pues los trabajos de José Manuel Rodríguez Hidalgo y Simon Key cuando en el 92 nos empezaron a enseñar estas imágenes, ¿no? Estas imágenes en las cuales se radiografiaba el terreno y nos permitía reconocer a Itálica, ¿no?, de otra manera.
Esas nuevas técnicas de conocimiento aplicadas nos permiten avanzar en el conocimiento, pero no hace inútil el trabajo anterior, lo único que hace que lo afina, porque el trabajo anterior se basaba en otras cuestiones, ¿no? Bien, en el 2015 usamos otra técnica completamente distinta. En el 2015 lo que hicimos fue verificar los restos que nos encontrábamos con taquímetros que ya tenían conexión satélite. Entonces ya el punto que medíamos no era interpretado por un par estereoscópico. Un par estereoscópico son dos fotos que se superponen, ¿no? Aéreas, tomadas a una distancia. Ahora ya el teodolito podíamos colocarlo en el punto exactamente, elegíamos los puntos donde íbamos a medir. Ahora éramos nosotros que dominábamos la medida y no era la medida la que nos marcaba la pauta. Así elegimos estas nubes de puntos y con un topógrafo, nada especialista en el mundo romano, con un topógrafo, pues fuimos eligiendo y señalándole cuáles eran los puntos que a nosotros nos interesaban. Esos puntos nos permitieron verificar alineaciones, verificar tamaños, ajustar medidas. En cambio, el edificio sigue siendo el mismo, ¿no? Yo quisiera enseñaros como esta imagen de trabajo, ¿no? O sea, esos puntos que acabamos de ver, ¿no? Y que coinciden, vuelvo hacia atrás, ¿no? Que coinciden con puntos singulares, ¿no? Perdón. Coincide con puntos singulares, ¿no? La huella de toda la losa de cimentación del templo, el espacio que no está cimentado, los pocos puntos de alineación extrema que esa losa tiene, ¿no? Tanto en esta dirección como en esta otra. Los demás son elementos que tienen un enorme grado de deterioro y que no te lo permiten hacer, ¿no? Las alineaciones de los muros de cimentación de ese perímetro, ¿no? Los centros que habíamos calculado, y ahora veremos previamente, de las exedras, esos puntos ya estaban perfectamente afinados, ¿no? Esa nube de puntos nos permitió pues jugar con algo que hacemos todos cuando empezamos a dibujar en un papel en blanco también, a establecer estructuras geométricas que nos permitan construir mecanismos de control de la forma final, ¿no? Verificar que esas medidas eran útiles, establecer líneas de distinta índole que nos permitían pues acercarnos a elementos básicos del conjunto, ¿no? Y así volvíamos a la foto aérea, esa foto aérea que era inamovible, ¿no? En esa foto aérea plana veíamos cómo esas medidas que estábamos tomando se iban ajustando a la realidad, ¿no? Eran elementos que afinaban muchísimo más la realidad, ¿no? El decidir, no desde una foto aérea tomada a cientos de metros de altura, sino el decidir en el sitio dónde estaba exactamente, y no por una sombra arrojada, sino ubicándote en el yacimiento, dónde estaba el perímetro de la cedra rectangular, nos permitía averiguar datos de esa cedra rectangular de una manera cercana, ¿no? La situación actual del Traianeum es esta, ¿no? Esta fue una intervención que se hizo hace unos años y una intervención que al cabo del tiempo tuvo su momento. Yo creo que al cabo del tiempo pues requiere de una revisión indiscutiblemente, porque además está provocando patologías en los restos existentes, ¿no? Pero simplemente la traigo aquí por el hecho de que lo único que pudimos comprobar fue el perímetro del Traianeum, que no era poca cosa, pero lo que pudimos comprobar fue el perímetro del Traianeum. Ese perímetro nos dio la posibilidad de limpiar determinadas exedras, ¿no? De limpiar el muro de cierre perimetral. Pero aquí lo estamos viendo, ¿no? Todo aquel que haya construido algún edificio sabe que los cimientos son más anchos que los muros. Y nos vamos a encontrar con que las distintas fases de replanteo se producen en altura. Con lo cual, estos anchos que aquí se producen no son exactamente las posiciones en las que los muros superiores más esbeltos se encontrarían, sino son aproximaciones, ¿vale? Lo cual después existirán otras cuestiones, que son las que ahora veremos, las que nos remitan a establecer las dimensiones exactas del edificio. Esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Una cinta muraria, aquí la grava que actualmente cubre el yacimiento recomponiendo el aterrazamiento, y estas son las cintas murarias externas del Traianeum, ¿no? Esta es la cinta del cimiento continuo que contendría el muro en sus tramos superiores, pero ha sido expoliado hasta esa cota, con lo cual lo que nos encontramos abajo es la base de un cimiento, no el muro, sino la base de un cimiento mucho más ancho de lo que era el muro, ¿no? Pudimos calcular, esto es un punto marcado, ¿no? Con pintura, ¿no? Marcar los centros de las exedras por la triangulación
del perímetro de la exedra, ¿no? Y eso nos fue permitiendo afinar una serie de datos, ¿no? Bueno, y los pocos restos que quedaban, pues verificar los basamentos de las exedras, de las esculturas, etcétera, ¿no? Esto nos hizo llevar a esta otra interpretación, ¿vale? Este es otra planta del Traianeum, la planta nueva del Traianeum, la planta actualizada al año 2017, ¿vale? Con los cambios que se producían, ¿no? Yo, inmediatamente, dimensionalmente, es un dibujo mucho más ajustado a la realidad, interpreta de una manera mucho más fiel a la geometría del edificio, pero vamos a encontrar con que el edificio sigue siendo el mismo, porque las relaciones geométricas que el edificio nos muestra son exactamente iguales, ¿no? Aquí vamos a ver ahora la figura superpuesta de los dos Traianeum, del Traianeum del año 87 y del año 2017. Vamos a ver que son ajustes dimensionales los que se han producido. Es ese error que la fotogrametría admitía de un metro en esos 100 metros, ¿vale? Es el error que se produce con una medición obtenida desde una fotografía aérea a una medición terrestre completa del edificio, ¿no? Pero son esos ajustes que aquí vemos, ¿no? Con un elemento de referencia, y ahí ya vamos a entrar en las cuestiones del proyecto. En esta comparación de esas dos plantas hay una decisión que se toma por análisis del proyecto, y es que el templo coincide. Se hace coincidir el templo. El templo no sufre ninguna variación en ninguno de los dos estados interpretativos, ni en la interpretación que se hizo en el año 87 ni en la interpretación del año 2017. Son exactamente iguales y son los elementos de referencia por la propia predominancia que el templo tuvo todo sobre su conjunto. De ahí que realmente lo que nos estamos encontrando con algo que a mí me parece importante, y es que el Traianeum no es sino el resultado de dos edificios distintos, de dos tipologías que se suman para construir un resultado, que es un templo y un pórtico, ambos completamente ajenos, relacionados, pero como dos edificios proyectados de manera distinta. Son como dos sustantivos de una frase, en las cuales hay nexos, hay conjunciones que los relacionan, pero son dos edificios distintos, ¿no? Ya en la interpretación del proyecto que hicimos en el año 87, vimos en el análisis del edificio cómo la composición se obtenía a través de una serie de ejes. El edificio del pórtico, aquí lo hemos desnudado del templo, el edificio del pórtico no es sino el establecimiento de un elemento perfectamente articulado a través de los ejes de las exedras, ¿no? Primero en un sentido longitudinal, el cual esos ejes se subrayan desde esas exedras por el espacio que queda entre la secuencia de basamentos de esculturas que estaban dispuestas en el jardín o en el patio del pórtico, bien por el eje central longitudinal que engancha desde la exedra del fondo con el pórtico de acceso. Y a su vez con los transversales, en los cuales esos ejes transversales también sirven de conjunción para ubicar, aquí no se ven muy bien los basamentos de las esculturas del pórtico. ¿Vale? Ese dato se mantiene estrictamente en el Traianeum de 2017. Volvemos a reproducir un edificio que se proyecta con la misma estructura espacial en ambos casos. Hay simplemente una leve diferencia de medida, pero el edificio sigue componiéndose con los mismos elementos. Se trata de definir estrategias de composición romana. Se trata de ver cómo el romano era capaz de pensar este edificio y descubrir con qué reglas jugaba. Esas son las que nos permiten establecer estas propuestas, ¿no? Las nuevas dimensiones de la planta, un poco mayores que las inicialmente planteadas, así como la posición y trazado de las exedras, las rectangulares con mayor profundidad de como se observaron hace 30 años, nos llevan a un proceso de reflexión sobre el significado de la columna de esquina. Y ahora nos vamos a ir a un tema muy concreto, ¿vale? Al análisis de la tipología del Hecatóstilon.
ya que por un lado se pueden ser leídas como un elemento de duplicidad. Toda la historia de la arquitectura ha estado discutiendo constantemente qué hacer con la columna interior de la esquina de un patio. Si hacerla emergente o hacerla desaparecer. Tenemos todo el Renacimiento, el Barroco, todos los periodos de la historia han estado discutiendo o analizando el cómo se resolvía ese elemento de esquina interior. Es el elemento crítico, ¿vale? ¿Qué hacer con esa columna de esquina? Esa columna de esquina nos lleva a establecer distintas hipótesis de lo que era un hecatóstilum, que es el modelo, el tipo, sobre el cual se basa la construcción del Traneón. Hecatóstilum es un pórtico de 100 columnas, pero la gran duda es cómo se cuentan 100 columnas en un patio. Una cuenta muy tonta la vamos a ver es contar 100 columnas, pero ahí no está el problema. Entonces, ¿cómo se construye la planta del Traneón? Que en definitiva es como el gran misterio de esto. Nosotros tenemos la base de un cimiento corrido, pero empezamos a establecer determinados elementos de referencia, las exedras circulares. Esas exedras circulares tenemos que admitir que están compuestas por 3 vanos, dejando un eje vacío, ¿no? Eso hace que haya una proyección y la exedra, si la tenemos perfectamente dimensionada, eso nos permite establecer la secuencia de columnas, de intercolumnios que se encuentran componiendo la exedra. Y su proyección hacia el pórtico interior nos delimita la posición o nos define la posición de las columnas del pórtico. Como tenemos exedras que están organizadas ortogonalmente, la secuencia de estas proyecciones tienen que coincidir en esa columna de esquina, obviamente, y además con un intercolumnio constante. No puede ser de otra manera, ¿no? De ahí surge precisamente esta secuencia. Perdón. De ahí surge esta secuencia. Y ahí es donde tenemos perfectamente organizado el pórtico perimetral, el pórtico del hecatóstilum. Bien, he contado toda esa secuencia, ¿vale? ¿Qué ocurre con la planta de 2017? Que se produce un ajuste dimensional que nos hace incrementar la longitud. Y en cambio los intercolumnios no han cambiado. Y ahí surge un problema que hemos intentado resolver y que era crítico porque no respondía a ese conteo numérico de las columnas. Bueno, esto es una visión completa, ¿no? Aquí vemos los 2 elementos. Esto es otra reproducción que hemos hecho porque había una perspectiva en el año 87 y aquí ya está con las exedras de mayor tamaño. Vemos que el edificio no se altera para nada en su percepción, sigue siendo el mismo. Todos estos elementos que vemos aquí de casetonados y tal son restos de los sillares que allí nos encontramos, las columnas de fustes lisos perimetrales también. Después entraremos en la materialidad, los fustes estriados del templo, las escalas. Nos encontramos con un edificio que tanto templo como pórtico responden a la misma estructura modular. Es una composición 3-2. Tenemos 3 de longitud y 2 de frente, igual que tenemos en el pórtico 3 y 2, ¿no? Y aquí surge ese problema que os decía de las 100 columnas, ¿no? El edificio del año 87 sí planteaba 100 columnas, ¿no? Y aquí estoy planteando una primera hipótesis de cómo se cuentan 100 columnas, ¿no? Podemos hacerlo en secuencia, que nos saldrán, pero empezamos a tener como unas situaciones muy extrañas, ¿no? Porque desde qué frente se pueden apreciar esos conteos, ¿no? Que es como la parte importante, ¿no? Yo creo que hay 2 cuestiones aquí a dirimir. Si el pórtico se percibía desde el interior del patio o desde el exterior. Y eso nos hace pensar en una reflexión que tiene que ver con lo cóncavo y lo convexo. Y ahora vamos a verlo de una manera más concreta. En el momento en el que lo contamos desde dentro, nosotros lo que estamos viendo son 20 columnas en este frente y las columnas de esquina desaparecen como percepción espacial del conjunto. Esa es como para mí la gran sorpresa, ¿no? Y yo creo que está íntimamente relacionado con esto que os quiero plantear, ¿no? Y es la diferencia entre la percepción de un espacio cóncavo, como es un patio, a un espacio convexo, como es un templo. Aquí estamos viendo la columna, el patio de la pesquera de Villa Adriana. Este es el patio de pilastras de Villa Adriana. Y podemos apreciar perfectamente cómo esa columna de esquina desaparece en las alineaciones. ¿A qué esquina, a qué lado se lo vinculamos?
Es el eterno problema de la arquitectura. Esa columna, cuando nosotros vemos el patio de frente, desaparece. Cuando estamos viendo la secuencia frontal de estas columnas y podemos imaginar reproducido toda la secuencia, esa columna desaparece. Desaparece en la percepción y en la manera de ser contada, porque solamente va a haber 20 columnas a partir de esta. Esta no está en el conteo. Y si nos colocamos en la otra dirección va a ocurrir lo mismo, ¿vale? En cambio, en un templo no. En un templo se comporta como un elemento convexo. Y ahí ninguno dudamos cuando distinguimos un templo hexástilo de un octástilo, porque contamos todas las columnas en esa lectura convexa. A mí me parece que es importante entender el valor de percepción de cada espacio más allá del conteo numérico. Mientras que en el templo se cuenta o se percibe o se clasifica por la secuencia de 8 columnas, que es como la podemos ver, en el caso de un patio como espacio cóncavo es justo lo contrario, ¿no? Desaparecen esos elementos de esquina. Bien, esta disquisición nos lleva a los modelos de Roma, ¿no? Es decir, estoy hablando del proyecto romano porque no se trata solamente de una cuestión de medida, no se trata solo de una cuestión de establecer qué dimensión tenía una columna o cuántas columnas existían, sino porque existen modelos tipológicos que son transportados del mundo antiguo. Eso nos hace pensar incluso en la posibilidad de la existencia de talleres de arquitectura, porque había proyectos elaborados que se iban trasladando por todo el mundo romano. Es sorprendente, por ejemplo, cómo a los 50 años de construcción del Panteón se construye un Panteón en Éfeso reducido en un 50%. Hay una reproducción en el foro de Éfeso, junto al foro de Éfeso, en el cual nos vamos a encontrar con una réplica exacta del Panteón a un 50%. Eso nos habla de cómo los modelos son exportados y viajan por el imperio. En el caso del Traianeum ocurre lo mismo, ya Pilar León nos lo contaba, ¿no? Y los modelos de Roma pues nos hablan de este paralelismo con la biblioteca de Adriano en Atenas, ¿no? Una biblioteca que nos vamos a encontrar, según los últimos estudios, también con la necesidad de ser interpretada desde esas 104 columnas. Este es otro de Catóstilum que tiene 100 columnas, pero realmente vuelven a aparecer esas 104 columnas. Y los últimos estudios nos están hablando precisamente de algo muy similar a lo que nos ocurre con el de Itálica. Por ello, esta sería como la propuesta final en este traslado, y no voy a alargarme mucho más, de lo que podría ser esa nueva interpretación de la planta del Traianeum, en que si lo importante, lo que llama más la atención es el crecimiento de las exedras, para mí creo que el gran tema de debate es el establecimiento del modelo del Hecatóstilum y decidir cuál sería la secuencia de esas 100 columnas. Bien, para terminar, me gustaría hablar de otra cuestión, ¿no? Bajar otra escala, ¿no? Y ahora voy descubriendo esa secuencia, ¿no? Si hemos empezado a construir una escala territorial y hemos llegado ahora a plantear una escala urbana, después hemos bajado a una escala edificatoria. En italiano se diría edilicia, ¿no? Pero no existe en español. A la escala del edificio, ¿no? Ahora vamos a hablar de la materialidad del edificio, ¿no? Y lo digo porque tiene que ver con eso que decía al principio, y ya os adelanto que estamos acabando, ¿no? Tiene que ver con eso que os decía al principio, de que es necesario recordar la mano inexistente de la diana cazadora, esa mano inexistente que todos necesitamos imaginar para poder completar la escultura que se nos describe cada vez que llegamos a un manual, ¿no? Bien, una de las cuestiones que también yo os suscitaría en vuestra imaginación es la materialidad itálica, ¿no? Yo creo que es importante, de verdad es enormemente importante, y son esas visitas de estancia que también me refería, ¿no? Visitar mucho Itálica, porque cada día que la visitas descubres cosas nuevas, ¿no? No se agota en una visita, ni mucho menos, ¿no? Y una de ellas es la materialidad. Es enormemente importante visitar Itálica un día que llueva, porque va a surgir el color. Algo completamente crítico y radical en las ruinas de Itálica, ¿no? En las ruinas de una ciudad adrianea. Porque hay algo maravilloso que ocurre en este momento de la historia de la arquitectura romana, y es que el color del material emerge, ya no se manipula, ya no es el color que se añade al elemento, sino que es la propia arquitectura la que aporta el color. El color está íntimamente relacionado con la luz,
Y me gustaría hablar de dos colores. El color que aporta el material, la gama de colores. A mí me parece muy importante el trabajo, la tesis doctoral de Daniel Becerra, que creo que actualmente está trabajando con Carlos Márquez. Me parece que esa es una línea de trabajo importante porque nos va a terminar mostrando la piel de esa itálica, ¿no? El esqueleto de itálica, y eso lo aprendí en los trabajos de restauración del teatro, el esqueleto de itálica ha sido expoliado por la ausencia de piedra en el entorno, pero en cambio la epidermis de la arquitectura itálica se conserva en gran medida y es necesario dotarla de ese esqueleto para poder recuperarla, ¿no? Esa epidermis y ese uso del color es absolutamente mágico en la utilización, por un lado, de la gama cromática de los mármoles, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo en el Traianeum, que esta imagen nos enseña los fustes de ese catóstilum, que son verdes, ¿no? Salvo los del pórtico de acceso, que podrían ser rosas, ¿no? Que es otro color, pero nos vamos a encontrar pues toda esa paleta de giallo, de pórfido, verde, grises, todos esos colores que los restos que actualmente existen se aprecian, ¿no? Por eso es importante que un día visitemos Itálica tras una lluvia y veamos los materiales húmedos, mojados, porque el color vuelve a salir, ¿no? Pero para hacer esto yo voy a despedirme con un ejercicio de imaginación de nuevo, ¿no? Con un viaje cercano, ¿no? Y tiene que ver con la presentación de Juan Manuel Becerra, porque vamos a volver al origen de mi tesis doctoral y a la razón fundamental por la cual me metí en ella, que al margen de mis estudios en Itálica, que fue la llave que me hizo descubrir el mundo romano, fue un viaje a Roma y una estancia en el Panteón, ¿no? Me encerré un día en el Panteón, me quedé tan deslumbrado que os confieso que estuve un día entero encerrado en el Panteón, ¿no? Fotografiándolo, ¿no? Entonces yo quería hacer una invitación al Panteón, ¿no? Hacer un breve recorrido por algo que son fotos como muy conocidas, pero que estas son mías, ¿vale? Estas primeras no. Esta es la visita que yo os invitaba, ¿no? A ese edificio que coloca en valor todos aquellos elementos de los que estamos hablando. La paleta cromática aquí está completa. Aquí vais a ver todos esos colores que tenemos que descubrir cada vez que visitemos Itálica y queramos ver la Itálica que existió, ¿no? Porque solamente la podemos construir en nuestra imaginación, ¿no? Aquí están todos los colores, los giallos, los pórfidos, los verdes, los rojos, los granates, todo está ahí. Ahí hay encerrado toda una lección de arquitectura que hoy no es el momento de extendernos en ella. Yo voy a hablar solo de una cosa. El gran protagonista de esta visita, sin lugar a dudas, ya lo empezamos a descubrir, pues es la luz que aparece en esa imagen de la derecha, ¿no? Esa imagen que todos conocemos, yo no creo que nadie que esté aquí sentado no haya tenido un momento de interés en la arquitectura romana y se haya parado a ver una foto del Panteón. Es absolutamente mágico, ¿no? Pero la luz se hace muy presente, ¿no? A lo largo de ese día, ¿no? Pues todas estas fotos que responden a esa jornada, ¿no? Pues quizás adaptado a la penumbra o fue un día entero, ¿no? Pues pude ir descubriendo cosas que después la propia fotografía, ¿no? Eso es, hay autores que hablan de la invisibilidad, ¿no? De la cualidad de la invisibilidad, ¿no? Cuando hacemos una foto no capturamos exactamente lo que estamos viendo. Es el resultado de la fotografía, el revelado de esa fotografía, el que nos descubre el momento. Ahora, con los teléfonos móviles, ¿no? Y con la fotografía digital ya no ocurre eso. Pero antes había que esperar a revelar. O sea, yo estas fotos no las vi en el momento que la estaba haciendo, las vi una semana después cuando me dieron los revelados de las diapositivas, ¿no? Y son fotos... Perdón, me estoy liando con los dos... Son fotos que van descubriendo esos matices que la luz nos aporta, ¿no? Pero a mí me gustaría como hacer un hincapié en algo concreto que ahora veremos, ¿no? Estos recorridos que la luz del óculo nos va enseñando, ¿no? El cómo se va descubriendo esa secuencia, casi es una de las frases hechas del Panteón, que lo convierten en un calendario, ¿no? Solar, ¿no? Es como una secuencia que nos permite a lo largo del día y de los meses ir percibiendo la luz de distinta manera y que el edificio también se nos muestre de distinta manera, ¿no? Pero aquí empiezan a aparecer los secretos que yo quería contaros. Si la gama cromática de los colores del Panteón, de los colores de la arquitectura romana, estos son claros, hay un color que me parece enormemente especial y es el blanco, el color del blanco. Porque el color del blanco, ahora lo veremos, es el color de la sombra. En el caso del Panteón nos vamos a encontrar con que la elección de los colores lo que hacen es subrayar ese valor del blanco. Lo que están haciendo los colores es colocar o separar, hacer etérea la secuencia tectónica
que tiene toda la sección del Panteón, ¿no? Vamos a ver cómo esos pórfidos que aquí podemos observar, ¿no? ¿Vale? Lo que hacen es generarse en un plano de sombra, en un plano oscuro, que hace que esas cornisas blancas floten. Y vamos a empezar a ver cómo todas estas líneas, en los frontones nos va a ocurrir lo mismo, ¿no? Con estos verdes oscuros, ¿no? En los cuales la cornisa empieza a separarse de la cornisa inferior, ¿no? Esa percepción de la luz, y esa foto no tiene ningún filtraje, vais a ver cómo la cornisa que separa la cúpula del cilindro está apoyada sobre una banda de pórfido oscuro que hace que esa cornisa se ilumine y capture la luz que le está cayendo del óculo y que se despegue, ¿vale? Pero más allá de eso, lo que nos vamos a encontrar es que esas líneas, y lo vais a ver a partir de, yo creo que lo vais a ver cada vez que os fijéis en estas cornisas, son las que están talladas, mientras que los demás elementos son de una decoración parietal, planos básicamente, en los cuales el color, el que aporta la gama cromática. En los mármoles blancos lo que nos encontramos son constantes entalladuras. Nos vamos a encontrar con que la figura es enormemente elaborada, porque lo que está haciendo es capturando sombras infinitas que hacen que todo ese objeto vibre, que el capitel o la cornisa se convierta en una secuencia repetida N veces de elementos iluminados y en sombra, ¿vale? En estas últimas fotos pues se aprecia aún mucho más, ¿no? Y vais a ver cómo en los capiteles, bueno, en este caso es la luz reflejada desde el suelo. Aquí veis dónde está la luz del óculo. Esto llegaba hasta el suelo y la luz desde el suelo reflejaba esta sombra invertida, ¿no? Un poco casi fantasmagórica, ¿no? Pero aquí veis perfectamente cómo en ese entablamento desaparece la materialidad por el uso intencionado del mármol de color y cómo el elemento blanco se llena de esos matices pequeños que hacen que se dibuje todas las entalladuras y que sean captadores de sombra, ¿no? Bien, hemos terminado esta secuencia, ¿no? Yo en esta línea argumental en la que he podido ir construyendo todos estos pensamientos, ¿no? Todas estas ideas que me acompañan desde hace años, ¿no? Pues me gustaría hablar de este estado final, ¿no? El estado final que me hace pensar en una de esas riquezas que tiene la situación actual de Itálica, y son esos valores inherentes que vamos escudriñando a lo largo de todos estos estudios, que todos los que nos hemos acercado a Itálica pues podemos aportar, pero para mí con un valor añadido que año a año se hace más patente, ¿no? Y es la condición de yacimiento superpuesto. A mí me parece enormemente importante la presencia de Santiponce en Itálica. Itálica y Santiponce tienen una historia de agresiones, pero yo nunca he pensado que Santiponce sea el agresor de Itálica, porque ha habido otros agresores mucho más graves. Ha habido quien se ha dedicado a dinamitar el anfiteatro para construir una carretera, ha habido... es la historia de una convivencia, ¿no? Y precisamente en los últimos años yo creo que esa convivencia está descubriendo valores que eran mucho más inherentes casi al momento fundacional de la ciudad, cuando dos ciudades convivían, la ciudad fundacional romana y la ciudad de Adriano. De la misma manera, yo creo que Santiponce ahora mismo es el gran valor que Itálica puede aportar como singularidad, por ser una ciudad viva que convive con el yacimiento, ¿no? Y nada, y quería terminar con esta dedicatoria, ¿no? Yo creo que es muy difícil hablar de Itálica porque la mayoría de lo que sé lo he aprendido de magníficos investigadores y profesores. Y quería citar a tres para despedirme. Ahora, por razones que el vicerrector me comprenderá, no sé si tienes docencia, yo ahora tengo muy poca docencia. Y entonces hoy es casi un reencuentro, ¿no? Un reencuentro en una actividad que ya empiezo a añorar, ¿eh? Me cuesta trabajo. Pues quería en estos agradecimientos finales citar a tres profesores o maestros de los que he aprendido, ¿no? A Pilar León, porque me educó en su conocimiento de la arqueología y el mundo romano, ¿no? A Alfonso Jiménez Martín, porque me enseñó a mirar y analizar la arquitectura romana. De él aprendí a pararme delante de un lugar y descubrir cosas que no se veían con los ojos. Y sinceramente, sin su enseñanza no estaría aquí. Y por último, a los hermanos Manuel y Juan Luis Trillo de Leiva, porque me enseñaron la capacidad del proyecto arquitectónico para comprender la arquitectura. Los arquitectos actuamos, no somos historiadores, no somos arqueólogos, los arquitectos proyectamos. La capacidad de proyectar es inherente al medio en el que nos movemos. A veces hacemos arquitecturas textiles o hacemos arquitecturas implicadas con el terreno, transformamos el lugar
nuestra gran obsesión, ¿no? Entendemos que la arquitectura no es sino otra capa más que se incorpora a un lugar y producimos un lugar nuevo. Yo esa capacidad del proyecto arquitectónico la aprendí con los hermanos Trillo de Leiva, ¿no? Y aún recuerdo cuando empecé mis trabajos en la restauración del Teatro Romano de Itálica, el consejo que me dio Manolo, que me dijo, bueno, pero el muro a lo de verdad, ¿eh? O sea, si te encuentras un muro de 2 metros, haz un muro de 2 metros. No vayas a hacer un muro de mentira, ¿no? Bien, yo creo que estas 3 figuras, pues efectivamente me llevan de la mano hasta este momento y a ellos le tengo que agradecer, pues, lo que he conseguido aprender, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un placer y espero, pues, haber cumplido las expectativas que me han hecho ser invitado a este día. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena al ponente, una conferencia que creo que hemos disfrutado todos, interesantísima, que nos ha descubierto una Itálica diferente. Y bueno, comunicaros, como os decía al principio, esta es la penúltima, ha sido la penúltima conferencia del 5º curso del foro. Nos queda una, que será el próximo miércoles, el día 10, será en la Universidad de Sevilla. Y bueno, lo comunicaremos como siempre adecuadamente y la clausura correrá a cargo de Federico Mayor Zaragoza.